Entonces, ¿qué estábamos viendo? Estábamos viendo el triángulo. Ya vimos todo lo que podíamos ver del triángulo. Vimos el tema de los ángulos interiores, los ángulos exteriores, propiedades que hay dentro, los isósceles, los escalenos, los rectángulos, bisectrices, transversales de gravedad. Todas esas cosas las vimos. Ya hemos cubierto la mayoría del triángulo y eso es súper importante en todo caso. Es una buena cantidad de materia. Ahora, ¿qué vamos a pasar? Vamos a pasar por cuadriláteros y polígonos, que ya vimos el triángulo que tiene 3 lados y ahora empezamos a ver cosas que tengan más lados. Entonces, los polígonos hay una pequeña definición que un polígono es una figura plana, cerrada, limitada por trazos llamados lados que intersectan en algunos puntos extremos. ¿Ya? En el fondo le está diciendo un polígono es algo hecho por una cosa que puede ser simplemente que esté cerrada. Un área delimitada por pequeñas rectas, ¿ya? Que intersectan. ¿Ya? Hay dos tipos de polígono, el polígono convexo y el polígono cóncavo. El convexo es el polígono normal que uno trabaja, que viene siendo, no sé, un triángulo, un cuadrado, un pentágono, por muy feo que sea, o hexágono, siempre son como una figura cerradita que todos sus ángulos interiores son menos de 180. Y el cóncavo vendría siendo como los polígonos que son más deformes, por ejemplo, una cosa como así. Eso, si bien es un cuadrilátero porque tiene 4 lados, no es convexo porque, si se fijan, aquí hay un ángulo de más de 180 grados, lo que hace que tenga como un huequito, así por así decirlo. Por ejemplo, esto siempre lo explicaban como que si usted le echa agua a esto, el agua va a seguir corriendo, pero si le echa agua a eso, el agua se puede quedar estancada, ¿ya? Entonces el cóncavo le sirve como para recoger agua, porque va a tener como un huequito donde usted sí puede meter agua. En cambio el convexo no hay por donde usted pueda recoger agua. Bueno, es como una definición más, así como más pictórica, si se la imagina. ¿Ya? Nombre de los polígonos: el de 3 lados triángulo, el de 4 cuadriláteros, después pentágono, hexágono, octágono, octágono, nonágono. Al final, en el fondo, tiene que saberse el sufijo. Triángulo, cuadrilátero, después viene penta, hexa, hepta, octo, nona, deca, endeca, dodeca, que dice la cantidad de lados. Ahí tiene para leerlo y conocerlo. Las propiedades de los polígonos convexos, que son los que vamos a ver y los que más nos importan. La suma de los ángulos interiores va a ser siempre 180 por n menos 2, donde n es la cantidad de lados. Ya n son la cantidad de lados, por si acaso. Entonces, por ejemplo, si usted tiene un triángulo sería 3 menos 2, 1 y 1 por 180. Usted sabe que los ángulos interiores de un triángulo suman 180. ¿Ya? De un cuadrilátero sería 4 menos 2 y sería 2 por 180, que vendría dando 360. ¿Ya? Y en el fondo, por cada lado adicional que se le va agregando, hay que ir agregando los 180. Siempre así, es como 180, 360 y después 360 más 180 son 584, 540 creo, y después así, etcétera. Siempre se le va agregando 180 a cada uno. ¿Ya? La cantidad de diagonales que usted puede trazar desde un vértice se representa como n-3. Si se fija el triángulo es de 3 lados, no tiene diagonales porque no se pueden trazar diagonales. Y el cuadrilátero vendría siendo 4 lados. 4 menos 3 sería una sola diagonal. Puede solamente trazar una diagonal desde un vértice. ¿Ya? Y así sucesivamente. Después, la suma de los ángulos exteriores. Siempre, independiente de cuántos lados tenga, la suma de los ángulos exteriores va a ser 360. Entonces, si usted tiene un cuadrilátero,
y quiere saber cuánto suman los ángulos exteriores, son 360, ¿ya? Recuerde que los ángulos exteriores siempre se hacen con las proyecciones de los lados, por si acaso. ¿Ya? Entonces, si usted quiere... Ese es un ángulo exterior, por ejemplo. Si usted tiene un cuadrado, alarga ese lado y ese es un ángulo exterior. ¿Ya? Por si acaso. Y el total de diagonales se puede contar con esa formulita de ahí, que es n de n-3 partido 2. Ya, por ejemplo, en un cuadrado usted sabe que tiene solamente 2 diagonales. El cuadrado tiene 4 lados. Sería 4 por 4 menos 3 dividido 2. Eso sería 4 por 1, 4 y 4 dividido 2 le va a dar 2. ¿Ya? Para que vea que sí funciona esa formulita. Eso con la cantidad de lados. Entonces, no sé, pues, ¿cuánto suma la medida de los ángulos interiores de un heptágono? Heptágono es 7. Tiene que reemplazarlo acá. 180 por 7 menos 2. Y eso es 180 por 5. Y creo que eso es 900. Sí, 900. ¿Ya? Y eso es la suma de los ángulos interiores de un heptágono. Es simplemente aplicar la formulita. ¿Ya? El número de diagonales que se puede trazar desde un vértice, eso era n-3. Y le están preguntando de un pentágono, es 5 menos 3, 2. Número total de diagonales de un hexágono, hexa era 6, si no me equivoco. Hexa es de 6. A ver, exactamente 6. Un hexágono, número total de diagonales, era n por n menos 3 partido 2. ¿Ya? Entonces 6 por 6 menos 3 dividido 2, eso es 6 por 3, 18. 9. De un examen. Número total de diagonales, 9. ¿Ya? Y eso es simplemente... se puede ir leyendo esto. ¿Qué polígono número total de diagonales? Este es un ejercicio más... ¿Qué polígono es tal que el número total de sus diagonales es igual al número de sus lados? Entonces le están diciendo cuál cumple la siguiente ecuación. El número total de sus diagonales era n por n menos 3 partido 2 y quiere que sea igual al número de sus lados, n. Y ahí tiene esa ecuación. ¿Ya? Se pasa multiplicando por 2, le queda n por n menos 3 es igual a 2n. Multiplica por n, le queda n cuadrado menos 3n igual 2n. Y despeja, le queda n cuadrado menos 5n es igual 0. Factoriza y le queda n de n menos 5 y finalmente las soluciones son 0 y n igual 5. ¿Ya? Entonces, obviamente un polígono de 0 lados no es nada, tiene que ser la solución 5. Ese es un pequeño problema. Lo mismo acá, ¿cuál es el número de lados de un polígono? Si cada uno de sus vértices se pueden trazar 12 diagonales. Entonces acá en el fondo le está dando la respuesta y le está preguntando cuántos lados tenía. Si de cada uno de sus vértices son 13 diagonales y le decían que n-3 es igual a la cantidad de diagonales que puede trazar de un vértice y eso es igual a 12, sabe que n tiene que ser igual a 15. Muy directo esto de llegar y aplicar las cosas. Ahora, acá hay unas cosas un poquito más importantes. Un polígono regular es aquel que tiene todos sus lados y sus ángulos interiores congruentes.
De lo contrario se dice que es regular. O sea, en el fondo está diciendo que un polígono regular tiene todos los lados iguales y aparte tiene todos los ángulos interiores iguales y por consecuencia los exteriores también. Ya aquí hay un pentágono regular y un hexágono regular. Se puede calcular eso con esa siguiente fórmula, ¿ya? El ángulo interior de un polígono regular va a ser 180 por n menos 2 partido n, y el ángulo exterior siempre va a ser 360 partido n. Ya recuerde que todos tienen que sumar 360 y en el fondo es dividirlo por la cantidad de lados que tiene cada uno. ¿Ya? Ahora bien, una cosa interesante que en un hexágono regular, si usted traza todas las diagonales, se forman puros triángulos equiláteros, ¿ya? Pero eso es algo que pasa solamente en el hexágono. ¿Cuánto mide el suplemento de un ángulo interior de un hexágono regular? Entonces, un hexágono regular es, hexágonos son 6 lados, ángulo interior era la formulita de aquí mismo, entonces ángulo interior es esta de acá, sería 180 por 6 menos 2 partido 6, y eso queda 180 por 4 dividido 6. Puedo simplificar acá, me queda por 2 y dividido 3, y 3 simplifica el 180 en 60, y me queda 60 por 2, 120. Y me pregunta cuánto es el suplemento. El suplemento vendría siendo 60, porque el suplemento es lo que falta para llegar a 180 grados. Ya, entonces acá la respuesta vendría siendo 60. Ya, entonces si se fijan, los ejercicios de polígonos no tienen mucha ciencia, es solamente recordarse la fórmula para saber los ángulos interiores o los exteriores. ¿Cuántos lados tiene un polígono rectangular? No, un polígono regular cuyos lados interiores miden 150 grados. Entonces, de nuevo, la misma cosa de siempre. Esto es 180 por n menos 2 partido n. Y le están diciendo que eso es igual a 150. Queda 180 por n menos 2. Multiplicamos el n, queda 150n. Multiplicamos el 180, queda 180n menos 360. Eso va a ser igual a 150n. Finalmente restamos, nos quedan 30n, va a ser igual a 360. Y n va a ser 360 dividido 30. Y 36, eso es 13. ¿Ya? Entonces tiene 13 lados. Y eso se los voy a dejar a ustedes porque realmente no tienen como... Estos últimos dos son como de estilo peso, los otros son como llegar y aplicar la materia nomás. ¿Ya? Un hexágono regular de la figura adjunta, ¿cuánto mide el ángulo X? Si este es un hexágono regular, yo sé que... a ver, ¿cómo decirlo? Ya. Primero yo sé cuánto vale el ángulo interior. Ya habíamos calculado que esto valía 120. Y aquí vale 120. Todos sus ángulos interiores valen 120. ¿Ya? Como es regular, yo puedo saber varias cositas. Aparte de que eso vale 120. Por ejemplo, si yo hago eso, extiendo ese ángulo de... Oh, no. Ahora es como abordarlo. Yo sé que ese lado es igual a ese. Entonces ese triángulo de ahí es isósceles. Y como tengo que ese vale 120,
me sobran 60 y como es isósceles, ese tiene que valer 30 y 30. Aparte, como es isósceles, yo tengo acá esa diagonal que va a terminar siendo una transversal de gravedad y por lo tanto este va a valer 90 grados y ese de aquí también va a valer 90 grados. Por lo tanto, ese ángulo de ahí en medio valía 90. ¿Ya? Y acá hay un pentágono de forma regular. ¿Cuál es la medida del ángulo alfa? ¿Ya cuánto medían los de un pentágono? Había que calcularlo. Era la fórmula 180 por n menos 2 partido n, si no me equivoco. 180 n menos 2 partido n. Y tenemos un pentágono que vale 5. ¿Ya? Entonces, 180 por 5 menos 2 dividido 5. Eso me queda 180 por 3 dividido 5. 180 dividido 5 son... ¿Cuánto es 180 dividido 5? 36. 36. Es 36 por 3. Y eso es 6 por 3, 18. 1, 3 por 3, 9. 108. Ya cada de esos ángulos vale 108. Ahora, de nuevo, en los regulares, como siempre van a tener lados iguales, siempre va a poder hacer triángulos isósceles. Entonces, si este vale 108, le sobran 72, y eso vale 36, y eso vale 36. Acá pasa exactamente lo mismo, 36, 36, y ese es 108, y usted sabe que en total tiene que valer 108, y ya tiene dos lados de 36 que le suman 72, y 72 más 36 termina siendo 108. Y de hecho, acá está la respuesta de 36. Entonces, los polígonos regulares siempre los puede trabajar con triángulos isósceles y son súper sencillos de resolver. ¿Ya? Tiene que recordarse la fórmula nomás de los polígonos. Ahora bien, los cuadriláteros, aparte de todas las propiedades que ya vimos de los ángulos interiores, que ya sabemos que valen 360, y de los exteriores, que también valen 360, tienen muchas propiedades más por ser cuadriláteros, y los vamos a ir viendo cuáles son esas propiedades, ¿ya? Cuadrilátero es cualquier polígono de 4 lados, y los convexos, que son los normales, se clasifican en paralelogramos, trapecios y trapezoides, ¿ya? La diferencia de cada de ellos es según cuántos lados paralelos tengan. Por ejemplo, los paralelogramos tienen dos lados paralelos, o sea, significa que son como así. Los trapecios tienen solamente un lado paralelo y pueden ser como así, y los trapezoides no tienen lados paralelos y son como los más deformes, que pueden ser como una cosa así. Entonces, paralelogramos, dos lados paralelos, trapecios solamente uno, los trapezoides son los que no tienen ningún lado paralelo. Y la gracia de ellos es que al ser paralelos, usted puede jugar mucho con los ángulos entre paralelas, y eso es lo que le va a aportar finalmente. Entonces, la suma de los ángulos interiores es 360 y los exteriores también vale 360, y con eso usted puede empezar a ir jugando. Todas esas son rectas. ¿Cuánto mide el ángulo X? El ángulo X de ahí. Entonces, si ese vale 100, ese vale 60, yo sé que ese va a valer 120. Ese vale 70, ese va a valer 110. Ya tengo 100, 120 y 110, que me da 330. Por lo tanto, como tienen que valer 360, ese me vale 30, y por opuesto al vértice, ese también vale 30. ¿Ya?
es ir completando la información, simplemente es completar ángulos. Nada más que eso, sabiendo que valen 360. En el cuadrilátero de la figura PQRS, alfa vale 60, beta vale 100. Entonces, la medida de la mitad de x más y es. Entonces, si ese vale 60, yo sé que ese vale 120 para que sume 180. Si ese vale 100, yo sé que ese vale 180. Y yo sé que entre los cuatro tiene que sumar 360. Entonces yo tengo x más y más 120 más 80 es igual a 360. Entonces sumo eso y me queda que x más y va 200 es igual a 360. Y yo sé que x más y tiene que valer 160. Ahora, me preguntan la medida de la mitad del ángulo x más y. Yo acá ya tengo el x más y. No sé cuánto vale cada uno de ellos por separado. Pero sé que entre ellos valen 160 y simplemente lo divido a la mitad. Me queda que x más y partido 2 es 80. ¿Ya? Y eso es lo que me están preguntando aquí. La mitad de la medida de eso es 80. ¿Ya? ¿Algunas preguntas? He ido un poco rápido porque la materia no es tan difícil. Pero, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Algo? Ah, dejen servirme agüita y sigo. Ya. Continuemos. En la PTU ¿nos dan las fórmulas? No. No dan ninguna fórmula en la PTU. Todas las tiene que saber. Todas esas son cosas que tiene que saber. La única forma de aprenderse esto es usándolo, practicándolo. Es todo lo que puede hacer. Es la mejor forma de aprenderse las cosas. Eso y haciendo resúmenes bonitos, pero uno lo recuerda más usándolo. Muchas veces. Para eso tienen que hacer la guía. Y los libros y todas las cosas que puedan encontrar por ahí. Si tiene preu, si no lo descarga uno por internet. Hay muchos gratis, yo ya le he dado varios. Tienen que hacer ejercicio, ejercicio, ejercicio. Si quieren dar una PSU de matemática buena, ejercite. En el cuadrilátero ABC la figura adjunta DE es perpendicular a CE. ¿Dónde está E? De a C, este vale 90, entonces el ángulo ABC vale 100, ABC vale 100, alfa más beta suman 160, ¿no? Alfa más beta suman 160. ¿Cuánto vale X? Ya, entonces si yo sé que alfa más beta valen 160, este vale 100, yo puedo calcular cuánto vale este de acá, porque ya tengo tres ángulos, solamente me falta uno. Entonces, si tengo 100 más 160, esos son 260, y yo sé que tienen que sumar 360. Entonces, por lo tanto, este va a valer 100, porque es lo que me falta para los 360. Si ese vale 100, ese vale 80, y si tengo que ese vale 90 y ese 80, este va a terminar valiendo 10. ¿Ya? Si se fijan, no es como mucho más distinto de lo que teníamos antes con los triángulos. Es simplemente que ahora ya sé que vale 360. Ya eso se lo dejo a ustedes. Se lo dejo a ustedes. Son todo muy sencillo. Entonces, paralelogramos. Tienen dos pares de lados opuestos paralelos. Usted puede construir 4 tipos de paralelogramos dependiendo de los ángulos que tenga. Entonces, todos tienen lados opuestos congruentes
¿ya? Todos tienen lados opuestos congruentes, tienen ángulos opuestos congruentes, tienen diagonales que se dimedian. ¿Qué significa que se dimedian? Que se cortan justo a la mitad, ¿ya? Justo a la mitad que se cortan. No tienen que ser iguales las diagonales, pero se cortan a la mitad. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, bueno, si usted tiene un paralelogramo, no necesariamente se cortan, o sea, son iguales sus diagonales, pero usted sabe que S con S van a ser igual y S con S son iguales, porque se dividen, se cortan a la mitad, ¿ya? Y los ángulos contiguos suplementarios. ¿Qué significa eso? Ángulos contiguos suplementarios. No sé qué significa eso. Ángulos contiguos. ¿Contiguos a qué? Ah, ya. Ya, entiendo. Si usted tiene un paralelogramo, cualquiera, y usted agarra dos ángulos, no importa cuáles, sea S con S o S. O sea, si usted agarra dos que estén como al lado, S con S, por ejemplo, siempre van a sumar 180. Eso significa 100 suplementarios, que suman 180. Entonces, S con S suma 180 y S con S también suman 180. Y eso es porque los ángulos opuestos son congruentes. Eso es, por eso se cumple esa propiedad, porque los opuestos son congruentes. Entonces, si no importa si lo suma con el de arriba o con el de al lado, siempre van a sumar 180. No así con el que está al frente. El de al frente es exactamente igual, ¿ya? Bueno, ¿qué pasa con el cuadrado? Aparte, sus diagonales son perpendiculares, eso significa que son justo 90 grados. Sus diagonales son bisectrices, significa que justo divide a la mitad los ángulos del cuadrilátero. Y las diagonales son congruentes, significa que son exactamente iguales las diagonales. A diferencia de el rombo tiene que pensarlo como un cuadrado que lo aplastaron un poquito. Y como lo aplastaron un poquito, sus ángulos ya no son iguales. No tiene todos los ángulos iguales. Por consecuencia, sus diagonales no van a ser congruentes, pero sí van a ser bisectrices, o sea que van a dividir a la mitad del ángulo de la orilla, y también van a formar un ángulo de 90 grados al medio. Ahora, el rectángulo, a diferencia del rombo y el cuadrado, no tiene los lados iguales. Acuérdense que este rombo es como aplastar el cuadrado, sigue teniendo los mismos lados iguales, pero estos no. Como no tienen los lados iguales, por culpa de eso, sus diagonales no van a ser perpendiculares, sus diagonales no van a ser bisectrices, pero sí van a ser iguales las diagonales, ¿ya? ¿De qué le sirve eso? Que usted sabe que se parten a la mitad, entonces aquí tienen puros triángulos isósceles. Y la gracia de eso es que tiene ese ángulo con ese ángulo con ese con ese con ese. Se le forman triángulos isósceles dentro de un rectángulo. Ahora, el romboide pasa lo mismo con el rombo. Que el rombo era aplastar el cuadrado, el romboide es lo mismo, aplastar un poquito el rectángulo. Lo que va a pasar es que las diagonales no van a ser congruentes, no van a ser bisectrices las diagonales y tampoco van a ser perpendiculares. Lo único que sabe de un romboide es que se cortan a la mitad las diagonales y que si usted agarra dos lados van a sumar 180. No importa si lo agarra así o lo agarra así, van a sumar 180. Eso es como las propiedades de un romboide. Sabiendo eso, también puede concluir que un cuadrilátero es un paralelogramo si cumple las siguientes propiedades. Por ejemplo, si usted sabe que una figura, que no sabe qué es, tiene ángulos opuestos congruentes, puede decir que es paralelogramo. Si sus diagonales se dividen, también puede decir que es paralelogramo. Si sus lados opuestos son congruentes, también puede decir que es paralelogramo. O si los ángulos contiguos son suplementarios, también puede decir que es paralelogramo.
¿ya? Si cumple alguna de esas 4, usted puede decir que algo que no sabía que era un paralelogramo es un paralelogramo. Entonces, tiene que agarrar toda esa información e irla aplicando de a poquito. Entonces, ¿cuál de los siguientes cuadriláteros son un paralelogramo? Y eso se hace con lo último que vimos acá. Ángulos opuestos congruentes, diagonales que se dividen, lados opuestos congruentes o ángulos contiguos suplementarios. Yo aquí veo esto y digo, a ver, veamos los ángulos contiguos, porque me están dando ángulos. ¿Suman 180? Sí, entonces ese sí es. Acá, los lados opuestos, me están dando lados. ¿Lados opuestos son congruentes? No, entonces este no es un paralelogramo. ¿Ya? Acá, ¿tiene los dos ángulos contiguos suplementarios? Este sí. Este también era 180. Pero el de abajo no, suma 260. Entonces tampoco es. Ahora, sus diagonales se dividen. Este vale 2, ese vale 2, ese vale 3, ese vale 3. Sí se dividen, es un paralelogramo. Y acá los lados opuestos son congruentes. 20 y 20, 8 y 8, sí lo son. Finalmente, usted puede decir que la 1, la 4 y la 5 son paralelogramos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Todo paralelogramo tiene sus lados opuestos congruentes. Cierto. Lo que estamos hablando. ¿Ya? Sí. Todo paralelogramo tiene sus ángulos opuestos congruentes. También es cierto. Dos ángulos contiguos de un paralelogramo son complementarios. No, mentira, era suplementarios. Y las diagonales de todo paralelogramo son bisectrices de los ángulos interiores. No, no son bisectrices de todos. Solamente en dos de ellos son bisectrices. ¿Ya? Entonces solamente verdadera la 1 y la 2. ¿Ya? Hoy nos quedan 2 minutos. Hacemos estas últimas dos. Entonces, las figuras juntas, ¿cuáles siguientes son siempre verdaderas? Ya. AC, D, F es un paralelogramo. Sí, si se fija, ese ángulo es igual a ese. Por lo tanto, esas dos son paralelas. Y esas dos ya eran paralelas, se convierte en un paralelogramo. Si dice, si C, si A vale 60, B, C, D, E. B, C, D, E es un paralelogramo. No, este valdría 60 y ese valdría 60. Y los contiguos siempre tienen que sumar 180 y no suman 180. No lo es. Si AB es igual a B, AB es igual a B, S es igual a S, y alfa vale 90 grados. ¿Es un cuadrado? Sí. Por consecuencia que ese valga 90 grados, ese va a valer 90 grados, ese también va a valer 90 grados, y le están diciendo que S es igual a S, y le están diciendo que S también vale 90, todos valen 90 y tiene dos lados iguales, sí va a ser un cuadrado. ¿Ya? Y a ver si alcanzo la última. Si tiene un paralelogramo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son siempre verdaderas? Diagonales congruentes, no. Diagonales perpendiculares, tampoco. Diagonales se dividen, sí. Sus ángulos contiguos son suplementarios, también. La 3 y la 4. Eso, chiquillos, ¿ya? Acá más que nada lean las propiedades e intenten aplicarlas. Pueden intentar avanzar un poquito más ustedes por las suyas. Y